Buenas tardes, les damos la bienvenida al Centro de Estudios de Hermenéutica. Esta tarde vamos a compartir una presentación de y con Walter Sensi. Vamos a hacer la modalidad que acostumbramos, disfrutar primero de la presentación y luego dar el espacio para preguntas, consultas, comentarios. Como habrán visto en la invitación que les mandamos, el tema que nos va a ocupar hoy es justamente la experiencia estética. Tituló Walter su ponencia, su presentación, El sujeto en la experiencia estética. Creador, artista y autor. Walter es licenciado y doctor en psicología. Se especializó en la obra de Jean Baudrillard y está dedicado a temas de estética y psicología del arte. Ha desarrollado distintas funciones en la gestión universitaria, en particular como secretario académico y de investigación en el Instituto de Artes de la UNSAM, en aquel momento Instituto de Artes, hoy también de Patrimonio. Ha publicado varios libros, entre ellos Estética de la Alteridad, Lenguaje, Cuerpo y Tecnología en el Arte Contemporáneo. Baudrillard y el Cuerpo, Colusiones, Azar, Arte y Pensamiento en Trías, Deleuze y Baudrillard. El arte o la sombra de sí mismo. Walter, queríamos, bueno, además de saludarte formalmente, hoy ya estuvimos en otras reuniones compartiendo esta modalidad a distancia con presencia, y además de saludarte, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y darte la palabra para comenzar entonces a disfrutar de tu sapiencia. Bueno, muchas gracias, Laura. Espero no desdecir mucho esas últimas palabras tuyas, pero las voy a desdecir desde luego, ¿no? Pero bueno, en principio muy agradecido, ¿no? Muy agradecido al Centro de Hermenéutica, a Carlos y a esta oportunidad. Y hoy pensaba, me acordaba de una frase de Leibniz, este filósofo que hablaba del mejor de los mundos posibles, ¿no? Frase que ha recibido muchas críticas, ¿no? Pero me parece es una linda concepción, ¿no? Pero en ese mejor de los mundos posibles necesitan cosas que no sean muy buenas, ¿no? Y yo pensaba, en estos ciclos del Centro de Hermenéutica hay tantas charlas tan buenas, ¿no? Estuvo Burucúa, Castelo, Cartú, no sé, y que yo también tenga que hablar allí, parece ser como esa gotita de mal para que el bien se reluzca un poco más, ¿no? Porque en ese mejor de los mundos posibles pasan cosas no tan buenas a veces, ¿no? Sería muy aburrida una biblioteca donde solo esté el Quijote, que es un libro perfecto, ¿no? Más perfecta sería para Leibniz una biblioteca que tuviera otros libros, ¿no? Para que ese libro se luciera. Así que bueno, me toca modestamente ser eso, y si sale bien, bueno, les tiramos la posta al que sigue, así que bueno, sea lo que sea, vale la pena en ese sentido, ¿no? Bueno, y ese mejor de los mundos posibles tiene un creador, ¿no? Un creador, un artista, un autor del mundo, ¿no? Desde luego para Leibniz, este mundo es el mejor de los mundos posibles porque tiene la creación y la autoría de Dios, ¿no? Pero bajo esas preguntas, ¿no? Quería compartirles más que nada algunas interrogaciones y varios casos y varias situaciones, digamos, que me parece que ameritan pensar, y que sean ellas las que nos inviten después a reflexionar y a buscar conceptos, ¿no? Y evitar un poquito la tentación de presentar una teoría y buscar los ejemplos de la teoría, ¿no? Porque los ejemplos nunca fallan, ¿no? Siempre elegís el ejemplo dócil, el ejemplo funcional, ¿no? Pero el caso es incómodo, porque seguramente tiene contraejemplos, tiene vicisitudes, tiene excepciones, ¿no? Pero eso me parece que es lo más interesante de pensar, ¿no? Bueno, y desde luego con respecto al título de este encuentro, ¿no? Ese sujeto de la experiencia estética es uno de los dos sujetos, ¿no? Porque del otro lado está el sujeto que recibe la experiencia estética, ¿no? El sujeto ¿no? que es afectado, que es estimulado por esa experiencia estética, que a su vez también es bastante activo con respecto a eso, ¿no? De múltiples maneras, ¿no?
quizá la lectura sea tal vez la experiencia más rica y más compleja de recepción activa, ¿no? Tal vez la recepción de imágenes sea tal vez más pasiva, ¿no? Es como siempre cuando preguntamos a alguien que ha visto la película y ha leído la novela, y le preguntamos por el cotejo, por la selección, es recurrente que la respuesta es que nada ha superado a la novela, nada ha superado a tu imaginación, a los estímulos internos dentro tuyo, ¿no? Y que en vos, en tu cualidad creativa, creaste algo mejor que lo que después creó, por ejemplo, la producción audiovisual, ¿no? O por lo menos el estímulo que terminó siendo para vos esa recepción. De modo tal que tal vez por hoy no vamos a hablar del tema de la recepción del arte, que sería otro sujeto, y si sale bien el año que viene damos una charla sobre el sujeto de la recepción del arte, pero en el encuentro de hoy me gustaría charlar un poquito de algunos aspectos vinculados al sujeto, digámoslo así, agente de la experiencia estética, ¿no? Y me gustaría hacerlo a partir de algunas inquietudes, algunos casos, ¿no? Y en todo caso ver qué conceptos nos implican o nos invitan a desarrollar, ¿no? Y en primer lugar quería, evidentemente no podía evitar la referencia, digamos, a ese primer gran texto, ¿no? a la Ilíada, que comienza diciendo, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, ¿no? De algún modo Homero se corre de ese lugar creador, ¿no? Él se entiende como el poeta, ¿no? Aquel que va a narrar, pero no el creador de esa narración, ¿no? Por tanto, de alguna manera ya podríamos empezar a vislumbrar aquí una cuestión donde estas tres cuestiones, artista, creador, autor, podrían no necesariamente ser uno solo, ¿no? Desde luego que uno imagina, por ejemplo, que Borges ha sido el creador, ha ideado, ha propiciado, ha imaginado, ha concebido, supongamos, el poema de los dones. Además lo ha escrito, ¿eh? Es decir, ha tenido la técnica, ha tenido la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Y por lo tanto configurarlo como tal. Y además decimos que es de Borges. Además es de Borges. Es decir, es autor de ese poema, ¿no? Desde luego que vemos circular, y ha circulado algún poema atribuido a Borges que no era de Borges. Tal vez lamentablemente, pobre Borges, algunos, ¿se acuerdan ese poema Instantes, creo que era, o algo así, que se le atribuía a Borges y efectivamente no era de Borges? Esperemos que no sea de Borges, ¿no? Ese poema. Pero la autoría corría más rápido que la creación, corría más rápido que el verdadero artista, ¿no? El verdadero artista que por otro lado se ocultaba detrás de ese nombre que no era el del artista, ¿no? En una ocasión se acercó un joven a verlo a Picasso, le acercaba una acuarela, y comentándole que esa acuarela se la había regalado Picasso a una tía de él, pero se había olvidado de firmarla. Y bueno, que seguramente el maestro, tan prolífico y tan, digamos, intenso en su creación, muchas veces hacía obras y se olvidaba de firmarlas, ¿no? Detalle, ¿no? Bueno, y contra todas las suposiciones, Picasso la firmaba, ¿no? Momento en el cual la obra, además, ahora era de Picasso, ¿no? Obra que, desde luego, no había sido hecha por Picasso. Es decir, no era Picasso el verdadero artista de esa obra. Pero la sola firma de Picasso la convertía en una obra de Picasso. Como también cuentan de Picasso que solía pagarle a la gente que trabajaba con él, supongámonos un jardinero, etcétera, supongamos, ¿no? Con un cheque. Ese cheque, digamos, si uno va al banco, le pagan el valor nominal del cheque. Ahora, ¿qué es un pedazo de papel firmado por Picasso? Algo mucho más valioso que un cheque firmado, ¿no? Desde luego, aunque este empleado de Picasso tal vez no conociera mucho de arte, sabía efectivamente que iba a valer mucho más esa firma de Picasso que el valor nominal canjeable, ¿no? en un banco. Y de alguna manera,
ese cheque, que sería simplemente algo con valor de uso, adquiría, digamos, una nueva dimensión a través de la firma de Picasso. Y quisiera traer a colación así varios casos y a partir de esos pensar qué puede implicar esta dimensión del artista, es decir, aquel que tendría la capacidad técnica de producir algo, el autor como aquel capaz de concebir algo, que no necesariamente es aquel que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Capaz de producirlo, ¿no? Y el autor, que es aquel que finalmente tiene autoridad sobre la obra, ¿no? Recordaba, después tal vez Tito me puede corregir o ampliar, que en el siglo de oro español se llamaba autor al dueño de la compañía. Eventualmente podía ser efectivamente el propio creador de la obra, pero se llamaba poeta aquel que escribía la obra. Autor era el que estaba a cargo de todo el proceso. Autor era aquel que sabía lidiar con los aspectos productivos, que sabía poner en escena, que sabía de algún modo lidiar con las vicisitudes de que esa obra llegara a escena, ¿no? Algo similar cuando hoy nos preguntamos ¿de quién es, por ejemplo, una película? En algún que otro caso decimos que esa película es una película de autor, es decir, de alguien que se supone que sería algo así como aquel que ideó la película, que la concibió y eventualmente la dirigió. Y en algunos casos decimos es una película, y bueno, de los grandes directores, ¿no? De Bergman, de Godard, de Fellini, etc., ¿no? Pero en muchos casos, y cuando vamos directamente a la pregunta por la autoridad de la película, y muchas veces eso descansa en la producción. Y en muchos casos decimos, por ejemplo, una serie de Netflix, o decimos Pixar, o etcétera, ¿no? Es decir, que ese tema de la autoría no implica directamente al artista como tal. De hecho, en esos casos, la concepción del artista está diseminada en múltiples rubros, ¿no? ¿Cuántos han sido allí agentes artísticos de esas producciones, ¿no? Muchas veces también los propios directores son uno más en ese proceso, ¿no? Y en general, uno podría pensar, tal vez en la Edad Media había artistas, muchas veces desconoceremos su nombre, pero detrás de ellos había un solo autor, ¿no? Un autor que los trascendía, un autor que daba autoridad divina a todo eso, ¿no? Y que por lo tanto implicaba, por ejemplo, que si distintos artistas, supongamos, podrían llegar a pintar el mismo cuadro, supongamos de un episodio bíblico, no había ningún inconveniente. Porque efectivamente hubo una sola inspiración divina que creaba eso, y que cada uno era, digamos así, una especie de medium, ¿no? Ahora, la aparición de la firma, la aparición de la autoridad, trae consigo una serie de cuestiones y de problemas, que determinan además que una obra de arte, por ejemplo, en este caso, no sea solamente una obra de arte, sea una obra de autoridad de alguien, con las distintas vicisitudes que esto puede tener, ¿no? Hace unos años, cuando se trataba de, digamos, de autenticar o de estudiar el origen de una obra que había sido hasta ese momento atribuida a Velázquez, creo que era un retrato de la infanta Isabel. Esa obra valía varios millones de dólares, y se estableció, se descubrió, se dictaminó que esa obra no era de Velázquez. La obra se achicó, se decoloró, se veló, perdió valor, porque ninguna de estas primeras cosas pasó, pero el valor lo perdió absolutamente, ¿no? El solo hecho de perder la atribución de autoría determinaba que esa obra ya no iba a ser una obra de ese valor, y con las consecuencias que pueden tener que ver con el precio de mercado, con las pólizas, con los reaseguros, ¿no? Y con las posibilidades de exhibición. A partir de ese momento se pudo exhibir mucho más porque los temas de seguridad se relajaron al respecto, ¿no?
Pero nada de la obra en sí está afectada, ¿no? Esa especie de, digámoslo así, de fetichismo del autor era lo que determinaba también la ponderación de la obra. Y a todo esto, ¿no?, esto ha tenido una implicancia muy grande, digamos, especialmente en la experiencia estética de las vanguardias para aquí, por lo pronto, por lo menos, ¿no? Donde, digamos, la probablemente menor incidencia del artista y mayor incidencia del autor ha sido algo bastante notable, ¿no? Me gustaría, si les parece, si te parece, Laura, ahora compartir un poquito una pantalla, ¿no? Espero que se vea, yo por ahí los pierdo a ustedes, pero no sé si allí se logra ver. Sí. Sí, se ve perfectamente. Aquí tenía una primera lámina, a ver si la logro. Creo que me parece que lo perdí acá esto. Tenía una primera lámina que era simplemente esta referencia. ¿Para ustedes se ve muy chiquito o se ve bien ahí? Estaba mejor recién cuando compartiste Así la está mejor, ¿no? ¿Verdad? pantalla. Ahora, Bueno, ahí está aquí mejor, sí. es simplemente una pequeña introducción que era esta referencia a las musas, ¿no? En esa tripartición, autor, artista, creador, esa inspiración de las musas sería como la dimensión creativa en el sentido de el contenido, ¿no? Uno ve, advierte, ¿no? Lee en Homero que cada tanto le pide a la musa que le recuerde qué pasó ahí, ¿no? Cómo fue esa guerra, quiénes participaron, etcétera, ¿no? Él se atribuye el cómo, no el qué, ¿no? Ese cómo hacer ese canto, digamos, que tiene que ver eh, con lo artístico propiamente dicho, ¿no? Bueno, y desde esa tradición hasta la actualidad, donde podríamos preguntarnos, y después me gustaría trabajar algún ejemplo, si la inteligencia artificial es capaz de crear, ¿no? Si es capaz de ser también gestora de experiencia estética, ¿no? Y qué pasaría al respecto, ¿no? Bueno, y en el medio, desde luego, todas las vicisitudes que, bueno, a lo largo un poquito de la historia han pasado de múltiples maneras, ¿no? Y ya en Platón vemos esto, ¿no? En el guión, simplemente esta pequeña referencia, ¿no? Sócrates se burla de Ión, que se presenta como el que mejor interpreta Ilíada y Odisea, el que mejor puede cantar a Homero, pero no sabe lo que dice, ¿no? Y ese artista que no entiende de su composición y que no sabe de los contenidos, ¿no? Que a su vez tampoco serían del propio Homero, sino serían de las musas, ¿no? Esa hermosa referencia que hace a la piedra de magnesia, ¿no? Que imanta un anillo, y ese anillo otro anillo, y ese otro anillo finalmente al espectador, ¿no? Al receptor, al que escuchaba esos poemas, ¿no? De modo tal que el artista sería quien media entre un proceso creador que le excede y al receptor, ¿no? Bueno, me gustaría contar esta experiencia. En los años 60 se hizo una exposición en Suecia, creo que en Gotemburgo, y se presentaba un artista Nobel desconocido llamado Pierre Brassau, un artista que no se conocía, pero llevó a la crítica al ver las obras de este nuevo pintor, algunas declaraciones, como por ejemplo esta que dice, ¿no? Acá la citaba, ¿no? Decía, las obras de Brassau, a diferencia del resto, que eran muy pesadas, la obra de Brassau no. Pierre Brassau pinta con trazos potentes, bajo una determinación muy clara, sus pinceladas se tuercen con una meticulosidad furiosa. Pierre es un artista cuyas piezas se llevan a cabo con la delicadeza de una bailarina de ballet. Muy bien, entonces esta expresión, ¿no? Que habla de un artista que sabe lo que está haciendo supuestamente, que logra inspirarse, que maneja la técnica en analogía a una bailarina, ¿no? Bueno, Pierre Brassau era un mono, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Pierre Brassau era un mono, Peter, del zoológico de Gotemburgo, y que un periodista
queriendo, bueno, poner en juego un poco algunos criterios, valores o problemáticas del arte contemporáneo y de los criterios estéticos, le hizo pintar a un mono, bueno, le dio la pintura, pincel, y salieron algunas obras, digámoslo así, ¿no? Y bueno, le llegó a este crítico. Claro, algunos se sintieron como engañados. Este crítico no, siguió insistiendo que esta era la mejor obra, efectivamente, y que no se iba a desdecir de sus palabras, y que, bueno, este mono tenía la delicadeza de una bailarina de ballet, digamos así. Claro, uno se preguntaría, ¿el mono habrá pensado eso? ¿Habrá ideado eso? ¿Habrá sentido eso? ¿Habrá sentido esa inspiración? ¿Habrá sentido esa necesidad? ¿No? ¿Se habrá sentido impulsado necesariamente esos trazos? ¿No? Y cuando terminó la obra, ¿se habrá quedado mirándola, apreciándola, él mismo siendo el primer sujeto receptor? Bueno, desde luego que esto nos llevaría a muchos interrogantes, pero que uno imaginaría que el mono no le pasó nada ni antes ni después, ¿no? Por lo tanto, esa agencia estética allí parece ser solo un atributo que genera el receptor, ¿no? Inversamente hay otra hermosa anécdota que también merecería muchas reflexiones y después, si les parece, las compartimos, ¿no? Es la historia de la creación del arte, uno de los momentos de la creación del arte abstracto, ¿no? Y es la historia que cuenta el propio Kandinsky de sí mismo, ¿no? Kandinsky ya era un pintor importante, ya no tan joven, que sentía que debía dar una vuelta en su arte, no se sentía muy satisfecho con lo que venía haciendo, hasta que un día llega a su atelier, la luz daba contra sus obras de una manera nueva, y ve una obra de él, ¿no? La ve y se sorprende, realmente está sorprendido de esta obra que le sugieren una magnitud nueva, formas, colores, que no recordaba cuándo la había hecho. Una obra de él mismo, que no recordaba cuándo la había hecho, y sin embargo le parecía ser aquello que estaba buscando, ¿no? Después de un rato de mirar esa obra, ¿no? El mismo sujeto receptor de su obra, ahora, ¿no? No tanto sujeto creador de su obra, que efectivamente era una obra de él, ¿no? Al rato recordó algo, ¿no? Recordó cuando la había hecho. Y se dio cuenta que la obra estaba al revés en la pared, la estaba mirando al revés, ¿no? Entonces uno se preguntaría, claro, es un malentendido, un feliz malentendido, como dicen, una feliz serendipity, ¿no? Una especie de encontrar algo cuando no lo estás buscando, ¿no? Pero efectivamente, digamos, ese momento, ¿es un acto receptivo o un acto creativo? Porque desde luego, a partir de ese momento, Kandinsky encontró otro viaje, otra aventura en su forma de crear, ¿no? Ese momento meramente receptivo se convirtió en un momento activo, ¿no? Porque se convirtió en el momento en que él descubre, ¿no? Otro caso emblemático y famoso, ¿no? En 1917, Duchamp cuelga un mingitorio. Conocemos esa anécdota, esa historia, ¿no? Un momento creativo, un momento revolucionario, ¿no? Pero podemos preguntarnos, ¿hay Duchamp es creador, artista o autor? Por lo pronto, él no hizo ese mingitorio, ¿no? Nunca sabremos quién es ese artista, que tampoco se concibió a sí mismo nunca como un artista, ¿no? Habrá sido alguna empresa dedicada a hacer artefactos de baño, objetos concebidos bajo otra dimensión que no es la artística, ¿no? Digámoslo así, su acto creador, no artístico, creador, fue desplazarlo del lugar, exponerlo en un lugar inhabitual, quitarlo de su uso y por lo tanto en ese momento hacerlo una obra contemplable. Y de paso, no firmó con su nombre, ¿no? También puso R.Mut, ¿no?
con lo cual desvió la autoría también, ¿no? Sin embargo, esto es un acontecimiento, ¿no?, muy notable, ¿no?, pero que pone de manifiesto, ¿no?, me pregunto, digamos, ¿no?, en estos casos, ¿no?, la complejidad de estos vínculos entre autor, artista y creador, ¿no? Otro caso muy famoso también, que ameritaría también muchas reflexiones, el de Giorgio de Chirico, este gran pintor italiano que en sus momentos iniciales fue muy bien recibido por los surrealistas en particular, ¿no? Y su obra estaba muy bien catalogada y con buena recepción, ¿no? Después tuvo un momento donde se alejó un poco de esta tendencia, volvió a las formas más clásicas, inspirado en Caravaggio, ¿no? Y algún problema de salud y demás lo alejó un poco ¿no?, del candelero, ¿no? Y cuando volvió, digamos, como volvió con más fuerza, volvió con nueva obra, ¿no? Obra que no parecía ser de mucho agrado, ¿no? Todos estaban esperando sus viejas obras, ¿no? Y efectivamente, empezó a pintar como pintaba en su juventud. Y le preguntaban, ¿y esta obra cuándo la hiciste? No, la hice ayer. Ah, no vale nada. Se le ocurrió decir que esa obra la había hecho hace 25 años, ¿no?, que se la había olvidado en el viejo atelier. Y así la obra empezó a funcionar otra vez. Él mismo plagiándose a sí mismo. Él mismo siendo el que, digamos, imita su propia obra, ¿no? El primer gran plagiador de Chirico es el propio de Chirico, ¿no? Desde luego que todas estas son vicisitudes de la autoría. Le adjudicaban autoría a la juventud de Chirico, no a este momento de él, ¿no? Desde luego que la noción de autor y de autoridad rápidamente impacta en quién es el dueño de la obra, y desde luego con una especie de noción de mercantilización del arte, porque esto no sería otro motivo en otro momento, ¿no? Como decíamos, si 5 pintores no sé, en el siglo X, invitados por no sé, un obispo a pintar un episodio bíblico, y los 5 pintaban lo mismo, exactamente lo mismo, nadie pensaría que uno copia al otro. Pensarían que exactamente eso es lo que hay que mostrar, que ese es el verdadero semblante, ¿no?, que en ese icono está lo que Dios quiere que se manifieste, ¿no? Cosa que sería inaceptable cuando el artista empieza a ser autor, dueño de esa obra, el que da la rúbrica a que ese momento que está pasando allí es de él, ¿no?, que él estuvo allí, que él dejó sus gestos, su mano, su autoría y su autoridad. Autoridad que de algún modo puede desplazarle, transferirle de alguna manera al dueño de la obra, ¿no? Me gustaría compartir esta experiencia, después voy a volver sobre la anterior, pero esta experiencia de un magnate, Steve Wynne, que había comprado un cuadro, El sueño de Picasso, cuadro bueno, que era una inversión de él, y que bueno, tenía un problema, una retinitis pegamentosa, ¿no?, que le daba cierta dificultad en la motilidad de sus brazos, ¿no? Y en un momento que lo iba a exponer, le pegó un codazo al cuadro y lo rompió. Verdadera catástrofe, si uno lo pensaría en términos artísticos, verdadero desquicio en términos económicos, imagínense las pólizas y demás, ¿no? Pero ¿qué pasó con este cuadro? Bueno, contrariamente a todas las perspectivas, el cuadro se sobrevaluó. Creo que aquí nos dice la información, se vendió en 139 millones de dólares. Cuadro que él había adquirido en 48 millones de dólares, ¿no? Esto, de luego, no es una invitación para que cada uno le pegue un codazo a sus cuadros, ¿no?, de lo poco que pueda tener, ¿no?, ni que esto sea un gesto creador, pero algo aquí hay de eso que llamaríamos el fetichismo del autor, y que de alguna manera eso se transfirió a este magnate, ¿no?, que fue capaz de sobrevaluar una obra, no por él hecha, desde luego, ¿no?, pero él, al ser poseedor de esa obra, ese gesto, ese codazo, terminó siendo un gesto performático, ¿no?, y de alguna manera dándole eso un valor, un sobrevalor a la obra, ¿no? Una situación muy particular, ¿no?
no sabría exactamente cómo pensarlo en términos estéticos, ¿no? Porque, desde luego, carece de cualquier rigor artístico, ¿no? Pero en términos de autoría y en términos económicos y demás, ¿no? Esa peripecia termina siendo, ¿no? Pensemos, ¿no? La inversa, la que había pasado con ese cuadro atribuido a Velázquez, que se lo desatribuyó, ¿no? El cuadro no le pasó exactamente nada y se devaluó, ¿no? Y sobre estas cuestiones también de autor, artista, creador, me gustaría mencionar esta otra famosa historia. Damien Hirst probablemente sea hoy uno de los artistas más influyentes, más importantes, y que mejor sabe, me parece, lidiar con esta dinámica, ¿no? For the Love of God es una obra, no sé si la conocen, es una calavera con incrustaciones de diamantes, 8.601 diamantes. Incrustado es una calavera que es la calavera de un azteca del siglo XVIII. Compró una calavera de un cráneo azteca del siglo XVIII y le pidió a la joyería Bentley y Skinner, con un costo de 14 millones de euros, que le incrustaran todas esas diamantes en la calavera, ¿no? Bueno, esa obra se vendió en 50 millones de dólares, ¿no? Yo imagino la tarea de Hirst, ¿no? Levantar el teléfono, llamar a un amigo azteca, a un amigo que consiga una calavera azteca, que se la mande a la joyería Bentley, que la joyería Bentley corte y pegue los diamantes, y llamar a alguien y diga, tengo una obra para vos, para venderte, son unos 50 millones de dólares. Es una ganga, ¿no? Lo digo así, tal vez algo más hizo, pero básicamente lo que es ponerle la firma a esa obra, ¿no? Tiene una idea, un proyecto, un emprendimiento, ¿no? Pero esa dimensión de transformar la realidad, de generar la poiesis, ¿no? Es decir, de lo que no es sea, ¿no? Y la técnica que lleve a eso, ¿no? Es más bien una tarea de gestión, es una especie de management la que lleva adelante Damien Hirst, que lo hace con notable, ¿no? Con notable valor, digamos, ¿no? Sabe bien hacerlo, ¿no? Cuando no, digamos, otras peripecias, como por ejemplo, otra famosa historia de Rauschenberg. Robert Rauschenberg, artista que tuvo una idea, borrar una obra. Borró una obra de su maestro de Kooning. Le pidió a de Kooning un dibujo y lo borró. Y lo presentó. La obra se llama Erased, ¿no? Esta es la obra de él, ¿no? Borrar la obra del autor, ¿no? Bueno, le comentó este proyecto a su maestro y dijo, mira, tengo una idea. Mi obra es borrar tu obra. Mi creación es que tu creación no sea más una obra y que tu obra devenga, digamos, no obra, digamos, ¿no? Es la poiesis inversa, digamos, del pasaje del, si la poiesis es el pasaje del no ser al ser, este es el pasaje del ser al no ser, digamos. Y bueno, de Kooning aceptó y le dio un dibujo bastante así como garabateado, intenso, como para que le costara borrar, ¿no? De hecho, uno si busca las imágenes encuentra, ¿no? La obra previa, la de Kooning, y la obra de Rauschenberg, ¿no? La obra es haber eliminado a la anterior, digamos, o darle otro paso, ¿no? Donde tu actividad creadora es, en realidad, concebir, digamos, el borrado de una obra anterior, digamos. Otro ejemplo me gustaría contar, simplemente aquí, entonces, como les decía, contando casos, ¿no? Y después me gustaría charlar y compartir qué les parece, cómo seguir pensando estas cuestiones, ¿no? Es la obra de Sol Lewitt, o la concepción de Sol Lewitt, ¿no? Sol Lewitt, un artista conceptual, ¿no?
jamás hizo una obra. Jamás le puso manos a la obra, a sus obras, ¿no? Él era un diseñador de obras. Les daba los proyectos, les daba las ideas, y otros se encargaban de producirlas, de realizarlas, de instalarlas, ¿no? Es más, de hecho, de alguna manera les donaba, entre comillas, les donaba, o les vendía, o arreglaba, la capacidad de exponerlas cada vez que quisieran, ¿no? De hecho, aquí lo hizo hace unos años en Proa, ¿no? Bueno, hizo una obra para ahí, para Proa, digamos, nunca estuvo en Argentina, bueno, no estuvo, por lo menos para ese caso no estuvo, ¿no? Simplemente recibió ¿no? los lineamientos generales del espacio y concibió una obra. Y gente de aquí se encargó de materializarla, ¿no? Y dándole el permiso a sacarla y reponerla cada vez que quisiera, ¿no? Entonces, Lewitt no es el artista de la obra, pero sí es el creador. Y es eventualmente el autor, en la medida en que goza de autoridad de la obra. Y una autoridad que además él transfiere, traslada, comparte, ¿no? Permite, digamos, a otros. A algunos le permitiría, a otros no. Un caso interesante, porque ahí se acerca un poco digámoslo así, como a la experiencia del arquitecto, ¿no? El arquitecto no construye, la obra jamás la hace, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero la concibe, la diseña, ¿no? Como recuerdo una anécdota que me contó el amigo Castelo una vez, que iban dos atenienses mirando la Acrópolis, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿te hubiera gustado haber hecho eso? Y si él le estaba diciendo, ¿te hubiera gustado ser Fidias? ¿No? Que hizo, ¿no? El arquitecto del Partenón, esa escultura de Palas Atenea, ¿no? Y el otro dijo, ni loco, ser un esclavo picando piedras, llevando piedras, ¿no? Era la peor de las esclavitudes, ¿no? Pero en el fondo ellos son los que hicieron ese trabajo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, desde luego decimos Gaudí, la Sagrada Familia, pero una sinfonía de obreros y de rubros y demás habrán participado para hacer algo de eso, ¿no? Sin embargo, nombramos a uno y lo nombramos autor, digamos, o lo consideramos creador, ¿no? Y me gustaría también compartir este caso muy particular. Hace unos par de años, en Christie's se subastó este retrato de Edmond de Bellamy. Hay en el flyer, es la imagen esa del flyer que compartíamos para este encuentro, ¿no? La primera obra hecha por la inteligencia artificial, ¿no? Obra no hecha por ningún humano, ¿no? Sino fruto de un algoritmo, ¿no? De un programa que lo hizo un grupo llamado Obvious, ¿no? Son algunos artistas y algunos programadores que trabajan en esta perspectiva de correr un poquito el predominio, digamos, de la creación del territorio plenamente humano, ¿no? Y que, bueno, así como tal vez un artista, ¿no? Un escultor cincela y pule y talla, digamos, y usa, ¿no? Sus manos, bueno, podrá haber creaciones que empiezan a ser más tecnológicas, y por qué no al punto tal de que lo humano empiece a borrarse y que pueda ser la propia tecnología la que haga eso, ¿no? Bueno, lo interesante fue cómo llevó adelante este proyecto, ¿no? Digámoslo así, que el momento de legitimación es cuando se subasta, entre comillas, ¿no? O sea, cuando ya es reconocido como obra, ¿no? por el mundo humano, ¿no? Y lo reconoce como una obra que es subastada, ¿no? Es motivo de circulación en el ámbito de las producciones que el ser humano puede llegar a concebir, ¿no? Un poquito la visión ideológica es que la creatividad no es solo para los humanos, sino que eso puede ser realizado por otros, ¿no? Así como el Pierre Brassau, digamos, ¿no? Aquí en el otro extremo podrá ser Obvious, ¿no? Por eso es el retrato, ¿no? El retrato, ¿no? Lo interesante, ahora me gustaría comentarles cómo fue hecho esto, ¿no? Cómo fue adelante este retrato, ¿no?
que seguramente habrá sido una impresión. Por otro lado, digamos, ese retrato es una obra digital, desde luego, y uno se preguntará después qué es la impresión de eso, ¿no? Todo un tema ahí que también motivo de otra charla, ¿no? ¿Dónde está la obra de arte, ¿no? Por ejemplo, en un mundo digital, ¿no? Bueno, lo interesante fue esto, ¿no? ¿Cómo fue el proceso artístico, entre comillas, ¿no? Artístico creador, ¿no? Abastecieron con datos de 15.000 retratos pintados entre el siglo XIV y el siglo XX. O sea, le dieron la información, el input, a ese ordenador de unos 15.000 retratos. A cada uno le adjudicaban el autor correspondiente, ¿no? Tal retrato de tal. 15.000 retratos con sus autores correspondientes, ¿no? El algoritmo tenía un factor discriminatorio, tenía que poder discriminar de quién era o no era. Pero por otro lado, también este algoritmo tiene la posibilidad de, con esas mismas imágenes que recibía, producir otras imágenes nuevas. Si en esa producción de imágenes el algoritmo reconocía que se parecía a alguna de las 15.000 que tenía, decía que pertenecía a tal. Supongamos, no sé cuál sería el punto, pero supongamos que se parecía un 90%, decía era de tal, ¿no? Hasta que llegó un momento donde el algoritmo no fue capaz de reconocer de quién era una obra que apareció allí, una imagen que generó él mismo, ¿no? Cuando el algoritmo hizo una obra y dijo no sé de quién es, ahí decidieron que era la primera obra creada por el propio ordenador. Cuando el algoritmo no supo de quién era esa imagen que él mismo creó, la gente de Bebius dijo, esta obra es del algoritmo mismo, ¿no? Cuando él desconoció quién era el autor, ellos dijeron, él es el autor. El algoritmo que creaba por, digamos, sustituciones y mestizajes, digamos, sobre los 15.000 retratos que se, digamos, se pusieron como input en la máquina, en ese momento de desconocimiento, de no saber, apareció la creación, ¿no? Y abajo están, como verán, las firmas, la firma de autoría del algoritmo, ¿no? Ese gesto que dice, ¿no? Y ahí le pusieron ahí el algoritmo, digamos, quién lo hizo, ¿no? Si uno dijera, bueno, pero el momento de autoría es el momento donde alguien reconoce que es tuyo, que es propio, ¿no? No, el momento que determinaron que era propio era cuando no sabía de quién era. Recuerdo el cineasta Pasolini, ¿no? Cuando había hecho unas obras, creo que Teorema en particular, ¿no? Que criticaba mucho a la sociedad burguesa italiana, del norte de Italia, ¿no? Y cuando advirtió la recepción, ¿no? La notable recepción positiva de esas obras por parte de esa propia gente, ¿no? Esa burguesía italiana, en vez de verse, digamos, reprochada, criticada, se sentía como representada, ¿no? Y al contrario de lo que él pensaba, no lo tomaron a mal, ¿no? Y Pasolini dijo, esa obra ya no es mía, abjuro de ella, no sé esta palabra, abjuro de ella, ya no es mía, ¿no? Porque claro, perdió la autoridad que él suponía allí, ¿no? O sea, sí, él ha sido el creador, el artista, pero la autoridad ya no le pertenece, ¿no? Desde luego que esto es una concepción de autoridad distinta, digamos, a la autoridad de aquel que posee, digamos, la capacidad de usufructuar de ella, ¿no? Como cuando hoy decimos derecho de autor, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que creo que Michael Jackson había comprado los derechos de autor de los Beatles. Y bueno, cada vez que sonaba una canción de los Beatles en Estados Unidos, cobraba Michael Jackson. Y Paul McCartney tuvo que comprar después sus derechos de autor. O sea que el que creó, el que era el artista y el creador, pero no era el autor de la autoridad, ¿no? Y después, bueno, recuperó la autoridad pagando por su propia obra, ¿no? Lo cual sería como algo un poco raro, pero es así, digamos. Tal vez estas tres instancias, autor, artista y creador, no necesariamente van juntas, ¿no? Y quería culminar ahora, por lo menos esta pequeña presentación, con este,
una partecita de este destino del canto, del cantor, digamos, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? ¿Cuál sería el honor más grande de un artista, de un cantor, ¿no? Y tal vez llegar a ser anónimo, ¿no? Cuando tu voz, tu palabra, ya no es solamente tuya, ¿no? De algún modo, otros se adueñaron de eso, otros se ven nombrados allí, ¿no? Eh, Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, será lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Bueno, creo que de todas las desventuras, esta es la aventura más feliz que puede tener el perder la autoría, porque de alguna manera significa que eso se convirtió en una voz mucho más amplia que la propia, ¿no? Y bueno, una voz que si funciona, bueno, por ahí trascienda, ¿no? Como dice aquí, ninguna tumba guardará su canto. Bueno, Laura, quería compartir hasta aquí, quería cumplir un poquito con este rato de charla y después dedicar el tiempo que queda bueno, a compartir, y me parece que todos estos casos y demás que quería compartirles dan para mucha charla y para distintas reflexiones, y eso me parecía lo más interesante, ¿no? Muchas gracias, Walter. Si querés, dejamos de compartir la... ahí está. Ahí está, Perfecto. sí. Así nos vemos un poquito Los más veía un grande. poquito, los tenía ahí. Sí, al margen. Sí. Bueno, entonces sí, abrimos la ronda de preguntas. Yo quería, hasta que algunos o alguna levante la mano o abra su micrófono, te quería comentar o mencionar dos casos, como dijiste vos, dos casos. Que esa distinción entre caso y ejemplo resulta tan interesante también para justamente analizar estos tres conceptos, ¿no? Este conjunto de conceptos que mencionás. El primero es el caso de la revista que quizá conoces, de el Ateneum, que fue una revista que escribieron y editaron un grupo de románticos y que justamente, en la que justamente tematizaron la no autoría. Es decir, que no aparecieran autores en los ensayos, artículos, como dicen ellos, cartas o lo que fuese, producciones escritas, era una de las condiciones para que se publicaran esos artículos o esos escritos. Y ellos, cuando en el prólogo enuncian eso, dicen que no va a haber firma justamente, como mucho una inicial, pero la mayoría de los casos ni siquiera la inicial. Y lo fundamentan diciendo que esa falta de autoría, de consignación de la autoría, es lo que da cuenta del valor creativo, o decir, de la creación de esta revista. ¿Por qué? Porque un poco como vos lo mencionaste con el fenómeno que se haría cuando 5, 6, 10 pintores pintan la misma imagen, ellos consideran que aquello que se escribe, da lo mismo quien lo escriba, porque es lo que escribe el espíritu de la época y que no puede escribir otra cosa. Entonces me resultaba interesante reflexionar sobre este tema, que es un tema muy tratado, que es la falta de autoría como condición de esta revista Ateneum, desde esta presentación que nos haces, y como en ese momento exigían que no hubiese autoría para que el valor de creación quedase legitimado, justificado. Claro, Laura, creo que hay que evitar la falacia de autoridad, ¿no? Claro. Que es atribuirle a alguien, digamos, porque sus dichos son sus dichos, porque están investidos desde algún lugar, y bueno, mejor es que hable lo que tenga que hablar, ¿no? ¿No? El espíritu de una época, el logos, la verdad,
quien sea, ¿no? ¿No? Digamos, ya Galileo padeció un poquito eso, ¿no? Digamos, de que él hubiera dicho, no, no me miren a mí, yo no estoy hablando, miren ustedes el telescopio, ¿no? Digamos, invocar al método, invocar a un sistema, ¿no? No a un quien que por autoridad legitima o no, digamos, eso, ¿no? Pero es un tema muy, muy, muy importante este, ¿no? Con distintas, efectivamente, yo comentaba perspectivas que tienen que ver con el mercado del arte, ¿no? Pero esa legitimación a veces pasa por muchos otros lugares, ¿no? Una repercusión es el mercado del arte, por ejemplo, pero el otro es efectivamente el efecto de verdad que puede tener, el efecto de circulación, ¿no? A veces esa legitimidad pasa por donde sucede, ¿no? Fue muy famoso, por ejemplo, se cayeron unos anteojos en el MoMA. Le sacaron fotos y todos entendían que era una obra de arte, ¿no? Lo habrán visto, ¿no? Y eran simplemente unos anteojos que se habían caído en el MoMA, ¿no? O este artista italiano, Mauricio Cattelan, que creo que en la Basel de hace unos años, puso una banana, ¿se acuerdan, no? Con una cinta y una banana, ¿no? Creo que la vendió en $200.000, ¿no? Ahora yo voy a la verdulería, le compro a mi amigo Jorge, o Pedro, Héctor, no sé, digo, es una banana, y dice, ¿cuánto es? Y $800.000, 4 bananas. Y sí, porque mira, te las pones en Basel, ¿no? Sí, pero ¿dónde está la autoridad? ¿Qué te legitima eso? El espacio, ¿no? Entonces, es una revista, es un grupo de gente, es una comunidad científica, ¿no? que autoriza, que legitima, que inviste, ¿no? Es un tema no tan sencillo de resolver, ¿no? Pero me parece que en esos casos, así como, no sé, tal vez la pintura medieval adjudica en la trascendencia divina el valor autoral, en el plano de la ciencia, ¿qué será el método científico, no? No tiene que ser tal o cual persona en particular, ¿no? Porque después toda la comunidad lo tiene que legitimar sin que nadie en particular sea ese, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tiene que trascender a ese individuo en particular, ¿no? Pero me parece que en el arte, en general, pasa en inversa, ¿no? Creo que pasa en matemática con el grupo Nicolás Bourbaki también, ¿no? Un nombre colectivo, ¿no? No era ningún matemático en particular, pero todos los que participaban de ese grupo firmaban bajo ese nombre, ¿no? Era una forma también de borrarse, ¿no? Y hablar de, bueno, de un grupo, una colaboración y demás, ¿no? Y a la inversa, Fernando Pessoa, sus heterónomos, ¿no? Cada vez que él como artista y como creador tiene otras voces, necesita ponerse otros nombres, ¿no? También uno puede ser varios, ¿no? Y que necesitan ser otros, ¿no? Y tener otros nombres, ¿no? Otra autoría, digamos, aunque es el mismo artista, por así decirlo, ¿no? Pero parece ser que necesita, digamos, otro modo, ¿no? Pero ese es un tema interesante, Laura, porque me parece que esto tiene peripecias no solamente en el mundo del arte y de la experiencia estética, en otros ámbitos también, ¿no? ¿Quién habla, ¿no? ¿Quién legitima, quién reconoce, ¿no? ¿Quién hace circular eso, ¿no? ¿Quién produce, quién crea, ¿no? Sí, Tito. Tienes que abrir tu micrófono. Perdón, gracias. Bueno, gracias, Walter, por esta exposición, pero bueno, esto que están conversando me recuerda a lo que sucede con el cine dinamarqués, ¿no? Con el cine danés. En la década, a partir de de mediados de la década del 90, creo que era del 95 concretamente, Lars von Trier y otros directores inician lo que se llamó, no recuerdo bien el nombre, pero era... Dogma. Exactamente, Dogma, que era una especie de decálogo que tenían, justamente un poco oponiéndose a esta cuestión de quién es el autor de una película. Entonces, tenían como una especie de decálogo donde estipulaban determinadas pautas para la creación de esas, para la realización y creación de esas películas, en las cuales, por ejemplo, el set de filmación no debía estar especialmente
creado, sino que se tenía que buscar, la iluminación tenía que ser una iluminación natural, y el director, o realizador, o como se llamara, no debiera aparecer en los créditos. De modo tal de que la obra, per se, determine un poco el estilo del director, ¿no? Y el nombre aparezca después de que se haya apreciado la obra, ¿no? Digo, es como otro momento, algo así como esto de los matemáticos, ¿no? Donde por ahí el nombre queda relegado a la obra, ¿no? Y nada, lo traigo como ejemplo de esto como para aportar esto que se te decía, pero respecto de lo anterior, me pregunto, en el caso de la inteligencia artificial, ¿quién es el autor en ese caso, ¿no? Porque del mismo modo como se hicieron estas experiencias en artes plásticas, ¿no? Con este cuadro, también se hizo con música, bueno, con algunos autores, es decir, mezclando dentro con algoritmos distintos estilos, y hoy en día con la creación, bueno, de samplers de determinados ejemplos, de determinadas muestras de instrumentos y de intérpretes con esos instrumentos, se están logrando cosas realmente maravillosas. ¿Quién es el autor, en ese caso, de esas obras, ¿no? Sería más o menos como pensar en quién es el inventor del avión, ¿no? Digamos, no hay una sola persona, sino que hay un cúmulo ¿dónde está el autor de un hecho semejante? El autor no estará también en parte en aquel que lo escucha, en aquel que lo aprecia, en aquel que lo expecta. ¿Qué pensás? Sí, bueno, Tito, claro, esta es una gran pregunta, pero yo diría que la respuesta es que tal vez nosotros hace muy poco tiempo que la humanidad concibe a un autor, ¿no? Y que no es algo que debería durar para siempre, ¿no? Que haya alguien detrás de todo eso, ¿no? Recordemos los años 60 también, Foucault, Lacan, Roland Barthes se preguntan qué es un autor, ¿no? Ya estaban vislumbrando una coralidad detrás de cada uno, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, un poeta es el creador de la poesía, creó cada palabra, creó la gramática, o sea, es muy poquito lo que se puede realmente, entre comillas, apropiar, digamos, de como tal. Recuerdo cuando, creo que Marshall McLuhan iba a publicar su libro Understanding Media, ¿no? El editor no se lo quería editar, ¿no? Porque decía, este libro tiene el 50% de temas nuevos y nadie va a entenderlo. Los libros tienen a lo sumo un 5% de novedad. O sea, el 95% es otro el autor, ¿se entiende, no? O sea, otro lo hizo, ¿no? Vos, tu autoría única será ese 5% que incorporás, o tu mirada, pero todo eso ya viene dado, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué llamamos autor? También es importante, ¿no? Llamamos autor a aquel que mestizó de alguna manera las cosas, ¿no? Y efectivamente, Tito, me parece que los límites empiezan a dibujar nuevamente ahora, y queda claro que después, ¿no? Uno tiene que, no sé si como un dogma, pero empezar a correr un poquito a ese supuesto autor y dejar que las cosas sucedan, entre comillas, ¿no? Y alguien es el que deja que hace posible que algo suceda, ¿no? Ahora, apropiarse de eso definitivamente es algo un poco extraño también, ¿no? Es como si alguien se apropiara definitivamente de las palabras, ¿no? Desde luego, las cosas que dijo McLuhan hoy nos hemos apropiado, ¿no? Desde luego, también uno agradece que ese libro se publicó, porque también sus palabras ahora son palabras o conceptos que han servido y la comunidad se ha apropiado de ella, ¿no? Pero efectivamente me parece que hoy, especialmente no con las técnicas, sino con las tecnologías que empiezan a operar un poquito autónomamente, ¿no? Porque todavía una pala la tenés que manejar vos, un papel, un lápiz lo manejas vos, pero hoy la tecnología, la inteligencia artificial además empieza a elaborar más autónomamente, ¿no? Pero efectivamente hay ciertas creaciones que el hombre está allí en el medio de un proceso, ¿no? Mismo, digamos, para poner otro ejemplo, la fotografía, ¿no? Antes el fotógrafo era realmente alguien que se apropiaba del proceso, el dispositivo, que detenía la realidad, que las captaba el momento, el instante decisivo, como decía Cartier-Bresson. Estaba en ese momento, era un cazador furtivo, ¿no? Pero hoy
el fotógrafo es una persona que decide imágenes que no necesariamente capturó mediante la técnica fotográfica, ¿no? Digamos, sino que, desde luego, en algún momento está ese procedimiento, pero básicamente es el que decide sobre imágenes que además postproduce, y a nadie se le ocurriría pensar que la foto es en negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo único que hace o no, o realmente en un lugar quizás hasta más esencial del proceso, está en la decisión de cuál imagen él decide, o cómo la decide editar, ¿no? Porque Cartier-Bresson había descubierto que había una cuadrícula y que en ciertos lugares estaban los lugares centrales de la mirada, ¿no? Y que le daban esa atención a la foto, que no era la foto que había sacado, sino la foto que había editado y recortado, ¿no? Por lo tanto, entonces esa imagen no es la de la realidad, es la imagen que te editó él, ¿no? De modo tal que sí, yo entiendo que a veces se va a complejizar mucho y probablemente nos volvamos un poquito más, no sé si modestos en nuestras apreciaciones acerca de ese dominar el proceso, sino de ser parte de ese proceso de alguna manera, ¿no? Así como, no sé, por ejemplo, no sé, el psicoanálisis obligó al yo a ser más modesto, ¿no? ¿Por qué? O su conciencia más modesta, ¿no? Porque sabemos bastante poco de las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en el sueño, ¿no? ¿Qué soñamos? Nosotros somos artistas, autores y creadores, y realmente nuestra conciencia desconoce todo eso. Cuando nos despertamos decimos, ¿a quién se le habrá ocurrido ese sueño? ¿Quién lo habría guionado? ¿Quién habrá sido aquel que se le ocurrieron esas imágenes? ¿No? Pero todas son tuyas, ¿viste? Nada más tuyo que esa imagen del sueño. Sin embargo, tu conciencia no sabe nada de eso. Tu conciencia fue solamente espectadora de ahí, ¿no? Entonces ahí también vemos, ¿no? Por ejemplo, digamos, estas inquietudes acerca de autor, artista y creador. Y efectivamente, probablemente seamos parte de un mecanismo un poco mayor, donde tal vez en algún momento pensamos que éramos un sujeto hermético de todo eso, ¿no? Y teníamos la creación, la condición artística y la autoría en uno solo, ¿no? Como cuando decimos a veces, no sé, ese músico compuso la música, la interpreta, a él se le ocurrió, ¿no? Parece ser que tiene todo, o el poeta que decimos que creó, escribió y decimos que es de él, ¿no? Pero muchos rubros de por sí no. Tito, a vos te habrá pasado a decir, bueno, esa obra de teatro que llevaste adelante, con actores, con músicos, con iluminadores, y que tanta gente metió mano, ¿no? Y uno empieza a colegiar un poco el proceso, ¿no? Tal vez uno gestionó y le puso el cuerpo y sostuvo la idea, ¿no? Y hubo quienes, pero es muy difícil apropiarse absolutamente ¿no? de todo ese proceso. O tal vez, como vos decías, Tito, de Dogma, ¿no? Es el estilo, es la propuesta, son las reglas, ¿no? En el mundo de la tragedia griega, por ahí, si Castello estuviera, nos explicaría, había reglas muy precisas, ¿no? La obra iba a durar un día, desde el amanecer, desde la salida del sol hasta el atardecer, eso duraba, ¿viste? Eso. Y ya estaba previsto físico, ¿no? El prólogo, los estásimos, los pardos, el éxodo, ¿no? Estaba arreglada, ¿no? Con todo allí había una enorme potencia creativa, ¿no? Y cada obra, cada tragedia, ¿no? Manifestaba allí una enorme cualidad, ¿no? Pero es cierto que, ¿no? el genio de algún modo genera un gesto de autoría, por así decirlo, ¿no? Porque determina, digamos, ¿no? De qué manera va a ser y de qué otra manera no va a ser, quizás, ¿no? Pero no da para charlar mucho de ese tema y probablemente los cambios en las formas de producir eso van a ser también muy importantes con respecto a eso, ¿no? Con qué instrumental se hace, ¿no? Y yo creo que el momento es la decisión, es decir, llegado el caso se decidió que eso era una obra. Alguien, entre comillas, el humano de Obvious dijo, ¡ay! En ese momento estamos ante una obra, digamos. Entonces el artista es el humano que dijo, en ese momento, ¿no? En ese momento que el ordenador no sabe quién la hizo, ahí es el momento de la aparición de la obra, ¿no? Bueno, son interrogantes, la verdad que son casos, Laura, no son ejemplos de una teoría muy sistemática, pero son preguntas que me hago y que tienen muchas cuestiones, ¿no? Y que hay muchas más cuestiones a plantear también aquí, ¿no? ¿Puedo La sumar una pregunta? línea de claro, la línea de las epistemologías de lo estético
proponen, invitan a pensar ya no en una obra de arte, sino en el arte como acontecimiento. Entonces, lo que desarrollan es que cada obra de arte se centra más que nada en las obras de arte, es decir, en las obras escénicas, en el arte escénico. Y entonces proponen reemplazar ese concepto de obra de arte por acontecimiento artístico, que es aquella, diríamos con el esquema antiguo, obra interpretada, pero solo en ese momento, y que en ese momento es el acontecimiento que no es irrepetible, es inasible, entonces, y necesita de un receptor, sea el público o sea todos los que formaron parte de ese equipo creador. Y bueno, y hablan específicamente en la obra de Dita Mersch, que es el que lo propone más como extremamente, dice tanto los vestuaristas como los iluminadores, y hace todo un estudio de cómo eso es un acontecimiento artístico, y ya salir de la noción o correrse de pensar la obra de arte como una obra cerrada con un autor, justamente con un creador, un autor, y pensarla como un acontecimiento, ¿no? Para esa provisoriedad, y le atribuye ese carácter de provisoria, irrepetible, inasible. Sí. Si querés comento algo, Laura, pero vos, Tito, querías decir algo, ¿no? Recién. Sí. No, me preguntaba cómo sería en el caso de un intérprete, ¿no? Porque desde hace algún tiempo ha comenzado a aparecer el derecho del intérprete, ¿no? Así como el autor cobra derecho de autor, también hay un intérprete que cobra derechos de intérprete por imagen, o por su voz, o por la interpretación que hace con el instrumento, o por lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo me interesa reflexionar qué tan autor es un intérprete que toma una obra que fue creada por otro autor, ¿no? Casi de la misma manera en un círculo como de mamushkas, ¿no? Como que ese autor también tomó una gramática ya hecha, unas palabras ya construidas, ¿no? Como para crear su obra, que un intérprete la toma y la lleva a cabo. Y sin ese intérprete, ese autor, la obra de ese autor tal vez no tendría sentido, o de ese compositor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto de autor, qué tanto de autoría hay en un intérprete, ¿no? ¿Qué pensás? Claro, bueno, eso es un poquito, por ahí una manera de pensarlo, es lo que comentaba al comienzo del Ión de Platón, ¿no? Ión llega muy contento porque sabe interpretar a Homero, pero no es el creador de la obra, ¿no? Pero gana el concurso, le pagan, ¿no? Digamos, ganó, digamos, o sea, lo reconocen por saber interpretar, ¿no? Pero no tiene ni idea de lo que dice. De hecho, Sócrates lo que hace es que él repite las palabras, pero no sabría, digamos, hacer eso que él dice, ¿no? Con todo, tal vez, Tito, la pregunta sería, creo que Yesterday tiene unas 1800 versiones hechas, ¿no? La canción esta de los Beatles, ¿no? ¿No? Y cada uno de ellos interpreta a su manera la obra, se apropia de ella o no, o es la obra de los Beatles, y qué significa ese efecto de interpretar, ¿no? Y desde luego, claro, en un escenario cobrará también los derechos de autor, digamos, el autor, y tal vez cobrará el intérprete por ese acto, digamos, por ese acto, ¿no? de interpretación, ¿no? Pero queda claro, me parece, Tito, que si va a cobrar por intérpretes, que queda claro que diferencian el intérprete del autor, ¿no? Y que son dos momentos distintos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿existe la obra en la partitura? ¿Ahí existe? No, Es claro. otra materialidad, ¿no? Porque, Laura, lo que vos decís del arte performático es un arte que no trasciende el acontecimiento, el evento ese aquí y ahora. A diferencia tal vez de una pintura, una escultura que se hacían entonces en mármol, en bronce, para que perdurara, ¿no? Desde luego que una escultura hecha en hielo dura lo que dura, ¿no?
todas estas intervenciones a los Cristo, ¿no? Cristo, ¿no? Que empaqueta, ¿no? Digamos, ahora creo que el Arco del Triunfo habían hecho la obra, ¿no? Lo habían empaquetado, ¿no? Bueno, son actos performáticos, ¿no? Son site-specific, son flash mob, ¿no? Son momentos, ¿no? Donde efectivamente hay una especie de complicidad con el público, complicidad más o menos, ¿no? De una escena, de una puesta en escena, ¿no? Que no es la creación de un objeto que va a perdurar, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho, me parece, la materialidad de esa obra y de esa experiencia, ¿no? Porque desde luego, acostumbrado entonces a la pintura, escultura que va a perdurar y va a estar allí, digamos, eso que es un acontecimiento o algo que sucede en una condición temporoespacial acotada y que dura eso, ¿no? Se pierde, ¿no? Dura eso, ¿no? Pero desde luego, corremos la noción de obra a la noción de experiencia, o de acontecimiento, o, bueno, habría que ver ahí cómo se lo quieren. La palabra acontecimiento es una de las palabras más difíciles de la historia de la filosofía, ¿no? Pero bueno, digamos, eso que sucede allí, digamos, ¿no? Pero sí me parece que evidentemente la ruptura de esta noción de que la obra es eso, que el arte es una obra, digamos, hace rato que está como abierta, digamos, en múltiples cuestiones, ¿no? Desde el espectador siendo parte de las obras, ¿no? En Pirandello, por ejemplo, ¿no? Y ya venía hace rato, ¿no? Donde te encontrás alguna vez, alguno habrá ido a ver una obra de teatro y la persona que está al lado tuyo era un actor que en un momento en mitad de la obra se para y empieza a ser parte, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No era espectador? No, ya no hay cuarta pared, ya no hay distancias, ya todo el teatro es la obra, ¿no? Que sucede allí, digamos, y por ahí pueden florecer en cualquier lugar los artistas, ¿no? O inversiones maravillosas como Sagrado Bosque de Monstruos, una obra de Alejandro Tantanian, que se hizo en el Cervantes, ¿no? El público estaba en el escenario y la obra transcurría en el teatro, ¿no? Hacían una inversión y además, ¿no? Una obra muy particular, ¿no? Invirtiendo totalmente esos lugares escénicos, de espectadores y demás, ¿no? O sea, el espectador mirando desde el escenario la obra, ¿no? O también hay una maravillosa apuesta del nieto de Chaplin, de James Thierry, que hizo en la Ópera de París, no me acuerdo si era ahí, que toda la obra transcurre entrando al escenario, un acto performático hermoso, ¿no? Y al escenario entran solamente a desaparecer, la obra termina allí, los engulle como una especie así de boca que se los trae. Esa es la obra es eso, ¿no? La obra es la entrada los avispones se llama esa. Bueno, fue un acontecimiento, una vez, invirtiendo, digamos, la dinámica escénica y el público viéndose atravesado por los artistas, ¿no? O sea, además los artistas y el público están ahí como inmersos, ¿no? Y donde el acto escénico y el espectador están ahí entrelazados, ¿no? Y el lugar escénico donde aparentemente sucede la representación es el lugar de absorción, ¿no? Termina allí. O sea, alguno después, no sé si lo quiere ver, esa obra de los Frolions, se llama, de James Thierry, es hermosa, hermosa, performance, pero efectivamente dura eso, ¿no? Y después, ¿qué dura? La filmación, el registro, ¿no? Porque todo lo demás, poca gente lo vio, mucha gente se quedará con el registro, ¿no? Era como esas performances de Yves Klein, ¿no? ¿Vieron esa? Que pintaba todo de azul y las modelos de azul y pintaban, ¿no? En las paredes. Y queda ese acto performático, ¿no? ¿Qué queda de ese evento, ¿no? Su registro, queda alguna marca, ¿no? Bueno, es otra buena pregunta eso, ¿no? El registro de eso, ¿no? Antes la obra era su registro mismo, ¿no? Justamente la obra era el registro del acto creador, ¿no? Entonces estaba, y eventualmente la rúbrica que duplicaba el acto creador, ¿no? Estaba la obra como creación y la firma como gesto que rubricaba que había estado ahí, ¿no? Hoy todo eso, bueno, pasa por otras cuestiones, ¿no? Perdón, alguien aquí, como el caso del traductor, Marina, vos decías, ¿no? Perdón, tuve un problema con el mouse. Claro, como hablando del traductor como coautor, que Laura de eso obviamente sabe mucho más.
Lo que dijo Tito me hizo acordar un poco a eso, pero Laura podrá corregirme si no. Y ahí, bueno, sería como la problemática de cómo, lo que planteamos en algunos de los encuentros, ¿no? Podríamos, en los términos de lo que planteó Walter hoy, podríamos decir quién es el autor, quién es al revés, quién es el creador y quién es el autor. Entonces, el traductor pasa a ser un coautor o un autor, ¿sí? A partir de una creación dada. Es decir, que decíamos que no hay, que son autorías que no son ex nihilo, por decirlo así. Son coautorías, la traducción concebida así. Ahora, traduciéndolo a lo que planteaste hoy, ¿no? Pero bueno, ahí la experiencia artística, la experiencia estética es como otra problemática, ¿no? Porque en última instancia, si nos preguntamos en toda esta presentación tuya, Walter, cuál es lo común, si lo común es la experiencia estética. Entonces, en el caso de la traducción eso es otra problemática, pero... En el Sí. caso de la problemática, perdón, en el caso de la traducción de poesía, por ejemplo. Y, viste, te da una escultura, pero cuando tenés que traducir tenés un pedazo de piedra, ¿no? Tenés que hacerla vos, ¿no? Claro, claro. Eso dice Ricard, justamente, así, usa esos términos para la Mira. traducción antes de empezar, dice eso. Es una piedra que tenemos que tallar. Mira, bueno. Sí, recordaba la otra, leía una vez, bueno, cuando leí el texto de Herman Melville, Bartley, el escribiente, ¿no? Y la traducción de Borges, y yo la verdad en las primeras páginas digo, este es Borges. Me llevó un buen rato que Borges desapareciera y ver una obra no de Borges, ¿no? Pero era tan Borges eso, ¿no? Yo creo que Borges hizo un esfuerzo de decir, bueno, yo voy a dejar de escribir esta obra y voy a ver si la traduzco nomás, por así decirlo, ¿no? Sí, Claro, hay Jorge. un caso muy fuerte. Perdón. No, bueno, sumo un ejemplo a eso. Hay un caso muy claro y muy fuerte de eso, que es la traducción que de Romeo y Julieta hace Neruda, ¿no? Tenés que leer también la traducción original de Romeo y Julieta y la traducción que hace Neruda, y es como estás leyendo a Neruda en realidad, ¿no? O a Shakespeare, pero con el filtro, con los anteojos de Neruda, ¿no? Y realmente la obra cobra como otro vuelo, ni mejor ni peor, pero cobra otro vuelo, ¿no? Otra distinción. En ese caso hay como una creación de la interpretación, me parece, ¿no? Ahí hay una interpretación creativa, de alguna manera, sin torcer el rumbo del argumento, pero digo, en el modo del armado de situación se mantiene todo igual, pero digamos, en el modo del armado del lenguaje hay como una creación, hay como una segunda autoría, ¿no? Bueno. Jorge, ¿vos querías compartir algo? Sí, seguía tu planteo y la reflexión y el diálogo también, y me pregunto, pero al fin y al cabo no es esa la esencia del arte, es decir, cómo plasmar en la fugacidad de alguna manera, o darle cierto tiempo, cierta textura a la fugacidad, que la puedo retener más o menos de acuerdo al material o al lenguaje que utilice. Porque vos empezaste mencionando la Ilíada, y la Ilíada quiere mantener en la memoria la batalla de Troya, que ya fue. Quiero decir que también hay una pérdida, una fugacidad del tiempo que está queriendo ser retenida en otra tradición, porque ya es la tradición literaria donde aparece la batalla de Troya, digo, ¿no? Es decir, que hay juegos de tiempo que ya es ella misma una interpretación del hecho, en todo caso, si podemos fijar el hecho en cuanto tal, ¿no? Y de entrada, vos hiciste mención a la relación entre literatura y cine también. Y
también ahí puede haber interpretación y creación al mismo tiempo, ¿no? Que me parece que no tenemos que separarlo. Quizás el ejemplo es la novela de Thomas Mann, ¿no? Muerte en Venecia y la filmación de Visconti, digo, y incorporar allí la música de Mahler también. Entonces, de golpe, si son dos obras distintas, pero al mismo tiempo hay algo que reúne a ambas obras, es decir, que las deshace y las hace, una en literatura como literatura y la otra en celuloide, digo, pero en realidad hay algo que también sigue transitando en ellas, digo, ¿no? Y quiero decir que se deshace la obra y se deshace el autor también, en ese sentido, o lo flexibiliza, pero de golpe hay algo que sigue significando por sí mismo que va más allá de ellos, ¿no? No sé, te preguntaba, pensaba un poquito esto, digo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, el acto creador poético también, una vez que el poema está, te convierte, el autor supuesto se convierte en el primer lector, en todo caso, ¿no? Y ahí ya hay una distancia también, que hay mucha literatura también al respecto, digamos, en lo que es la creación poética, la creación artística en general, ¿no? La poiesis en ese sentido. Que pareciera que el tiempo de la creación no obedece al tiempo de relectura del poema. Quiero decir que ahí siempre también hay una fugacidad operando, digo, ¿no? O las distintas puestas de una misma obra, digo, ¿no? O las distintas interpretaciones de lo que decía los músicos de jazz cuando dicen que hay swing. Es decir, la tocaron 15 veces y no pasó nada. Y sin embargo apareció una y dice, bueno, aquí sí. Parece que tiene que ver con una sensibilidad y con una fugacidad difícil de apresar, ¿no? O que de antemano sabemos que es imposible, que hay que dejar la libertad, y me parece que es lo interesante, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Jorge, la verdad que son todas cosas a pensar y simplemente seguir el recorrido, ¿no? Pero dos cositas para señalar quizá, ¿no? Uno es ese concepto de transposición. ¿Qué pasa cuando algo pasa de un género a otro, ¿no? Por ejemplo, la adaptación audiovisual de una novela, ¿no? ¿Qué sucede allí? Desde luego, el cambio de género, de lenguaje, de estrategia, de formato, digamos, pasar de lo que es la narrativa y la lectura, digamos, a pasar a un lenguaje que tiene la posibilidad de la audiovisual, estos recursos técnicos hacen que la obra sea otra obra en su materialidad, ¿no? Pero hay algo que diga es esa obra al mismo tiempo, ¿no? Es difícil saber, digamos así, su esencia, algo así, ¿no? Recuerdo, hace poco, cuando vos decías la obra de Muerte en Venecia, ¿no? Yo recordaba la obra de Jack London, Martin Eden, no sé si vieron la película italiana que se estrenó hace un par de años, se las recomiendo, una verdad joyita, ¿no? Es una versión de esa obra de Jack London que está ambientada en California en 1900, ¿no? Esta versión italiana, década del 60-70, en Italia, ¿no? Y vos decís, pero es la misma obra, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es la misma obra, pero nada que ver, ¿no? O sea, se llama también Martin Eden, un italiano, ¿no? Hay algo que pasó allí, hay una, ¿cómo decir?, transustanciación, digamos, ¿no? Pasó de un lado a otro, pero es otra química, digamos, es otra... Bueno, lo mismo que diríamos con un poema que se traduce, es decir, la rima, la métrica la perdiste, digamos, ¿no? A lo sumo traducís un poquito el sentido, digamos, pero la musicalidad, eso está, pero no está. Por eso este misterio, ¿no? Y como decimos, Jorge, cada vez, o sea, un actor hace 50 veces una temporada, una obra, y a veces está, a veces no está, ¿no? Alguna vez me contó Tito de que Alfredo Alcoa le decía, mira, hoy me puse el cassette, ¿no? Hoy la verdad que no estaba, ¿no? Hoy estaba otro por mí, ¿no? O sea, pero eso que hace que la obra esté allí configurándose esa experiencia única, ¿no? Y estamos por ahí, Carlos y Laura me corrigen, ¿no? Ese concepto de identidad hermenéutica de Gadamer pudo ayudar mucho a pensar estas cosas, ¿no? ¿Cuándo sucede ahí la obra? ¿Cuándo hay una especie de mismidad de la obra? Pero al mismo tiempo que contenga la, ¿cómo decir?, pluralidad de interpretaciones, que esté allí siendo la misma y otra, ¿no? Una especie, no sé si de dialéctica entre lo mismo y lo otro, digamos.
Y que hace que, bueno, que cada noche que interpreta el músico o el actor y demás sea la misma que otra, ¿no? Bien, recuerdo un caso también de Yves Klein, este pintor, hizo 8 cuadros iguales, en azul, el azul típico de Klein, ¿no? Y lo subastó, dijo, invitó a sus amigos, y bueno, cada uno lo puede comprar el que quiera, ¿no? Entonces alguien compraba y decía, y le daba, cada uno le podía dar el valor que quisiera, ¿no? Y uno decía, el 2. Yo bueno, pues no tenían nombre ni nada, era simplemente, digamos, los indicaban ahí. Y dice, mira, yo voy a pagar X, me parece, me da una sensación de abismo, ¿no? Y el otro dice, yo me llevo el 3, porque me da una sensación, y voy a pagar X por 2, porque me da mucha tranquilidad, ¿no? Y dice, yo el 8, y voy a pagar X por 3 dividido 2, digamos, entre medio de los dos, digamos. Y me causa, es un sentimiento oceánico, como dice Freud, ¿no? Bueno, ahora, supongamos que cuando lo embalaron se equivocaron, ¿se entiende, no? Al 2 le dieron el 4. ¿Y dónde está todo? ¿Se entiende, no? ¿Dónde está todo eso? ¿No? Dirá que no es el mío ese, digamos. A mí el del 3 me daba la sensación, el 2 no. Bueno, eso es un tema, ¿no? Ni hablar de la Gioconda, que vaya a saber qué es lo que se está poniendo en el Louvre, ¿no? ¿Está bien? Digamos que se habló tanto del tema, ¿no? Entonces, efectivamente, es una cuestión, una pregunta, ¿no? O ver la obra en vivo, ¿viste? Porque es única, está allí, ¿no? El en vivo de la obra, digamos, es eso, ese hay un acontecimiento de ver la obra en vivo, ¿viste? ¿No? Pero bueno, ¿cuál es el vivo del track de la composición musical, por ejemplo? No hay vivo, ¿no? Y el vivo, y el único de una poesía, ¿dónde está? ¿Qué es la voz del poeta? Suena mucho mejor en voces de otros las poesías a veces que el propio poeta, ¿no? O está en su composición de palabras, ¿no? O está en tu memoria, ¿no? Es un misterio ese, ¿no? También. O algo complejo para pensar, ¿no? Creo que en estos, como decía antes Laura, casos, ¿no? Son casos a pensar, ¿no? Y todos son contraejemplos a veces de lo mismo que uno ha dicho en un caso y en otro, ¿no? Pero efectivamente, el teatro sucede en el tiempo y en el espacio, ¿no? La música también, digamos, pero las artes plásticas suceden en una materialidad, ¿no? Es cierto, siempre, Jorge, es tarde o temprano efímero todo eso. Más o menos nuestra vida, digamos. Más o menos un rato, digamos, ¿no? Bueno, creo que los románticos decían, ¿no? Capturar lo infinito, lo finito, ¿no? Creo que era Schelling el que decía eso, ¿no? Esa especie de inquietud, y bueno, aunque sea poquito, pero que sea todo, ¿no? Está esta especie de inquietud o de expectativa, ¿no? De que aunque sea poco, creo que William Blake decía, la eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo, ¿no? Como que está esperando que algo sea un pararrayos de ese, en un instante, todo, ¿no? Pero bueno, hoy me parece que está exacerbado eso y en muchos casos está parodiado, ¿no? Porque me parece que mucho del arte contemporáneo, más que una actitud romántica, tiene una actitud paródica, ¿no? Cuando vemos muchos ejemplos. El primero es Duchamp, desde luego, ¿no? Que han invertido un poquito estas cuestiones, ¿no? Pero hay mucho para pensar, ¿no? En este punto, no sé, Jorge, vos cómo lo ves también, pero es un tema muy, muy interesante ¿no? Si la obra está ahí en cada vez, o está en un lugar, y cuán transferible sería en un caso en otro, o sea, así como la transferencia en la traducción, como en la transposición del lenguaje, ¿no? Si esto es posible, ¿no? Y creo yo que si le preguntamos a alguien, en general ganó la literatura, ¿no? A la producción audiovisual, ¿no? Digamos, el Ajax, el Odiseo que te imaginaste vos, siempre va a ser muchísimo mejor que el de cualquier producción de Hollywood, ¿no? Que cualquier serie de Netflix, ¿no? Ahí hay una potencia, si quieren el lugar más potente del sujeto creador de la recepción, me parece que está marcado por la literatura, me parece. Y especialmente la poesía, ¿no? Que es donde eso estalla con la mayor intensidad. Probablemente en función de la concentración del recurso expresivo que tiene la poesía, ¿no? Parece ser que cuanto más concentrado está allí, más potente es en el otro extremo, ¿no?
Pero bueno, esto también tiene muchas cuestiones allí a pensar, a reflexionar, y muchos ejemplos y contraejemplos, ¿no? También, ¿no? Oh, gracias, Walter, a aportar un poco al diálogo y creo que sí, como vos decías, hay muchos temas que dan para ser retomados, ¿no? En sí mismos, muchos de los que planteaste, así que bueno. Bueno, estamos casi sobre la hora. No sé si alguien más quiere compartir algo. Bueno, entonces, si les parece, si quieren abrir los micrófonos y saludarnos. Walter, de vuelta, te agradecemos mucho. Bueno, no, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Walter. Presentación. Gracias. Gracias, Walter. Muchas gracias, Seguimos. Walter. Brillante, Bueno, no, Walter, gracias. un gusto, y bueno, agregamos un poquito de mal al mundo, al mejor de los mundos posibles del Leibniz, ¿no? Lo logramos, así que lo logramos con mi Tengo cometido. una última pregunta, Walter. Carlos, por favor. ¿Quién es el autor de esta exposición tuya? Anonymous, esto es un virus de la computadora, Carlos, ¿eh? Es un malware. Atahualpa Tengan estaría cuidado con después. sus cuentas bancarias ahora, nada más. Muy bueno, muy interesante para, no solo para pensar, sino que te atreves a plantear preguntas. Eso me parece muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. El que no tiene, como no tengo ninguna respuesta, tengo algunas preguntas, así que vale la pena compartirla, ¿no? Desde ya. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Bueno, Chao, Bueno, gracias. muy bien. Gracias. chau, chau. Un abrazo, Chao, gracias por la oportunidad. buenas tardes. Gracias. Adiós.